Estamos de vuelta, gracias por esperarnos. Les adelantaba en el comentario que Nicolás Dujovne, economista, nos acompaña hoy. Obviamente tenemos varios temas para conversar. Gracias, Nicolás, antes que gracias nada, por la invitación, Carlos. por estar allí. Bueno, empecemos por el presente. ¿Cómo estás viendo con preocupación, digamos, lo que ocurre económicamente en la Argentina? Sí, la Argentina, desde la imposición del cepo a finales de 2011, es una economía que le está costando mucho todo. En 2012 la economía no creció, en 2013 por un conjunto de factores que se concentraron especialmente en el segundo trimestre, como ser la buena cosecha, el repunte en las ventas de autos a Brasil, la construcción como fenómeno sí que arrancó en el segundo trimestre y todavía se mantiene. Va a ser un año donde la economía está creciendo un poquito más de 3%, medido por cifras privadas, lo cual en conjunto, si sumamos los 2 años, hace una economía creciendo al 1,5%, con una población que crece un poquito arriba del 1%, una economía que en términos per cápita está empatada. Ahora, gran parte de esos factores transitorios que nos ayudaron en 2013, es difícil que estén de aquí para adelante. Entonces, sumado eso al hecho de que en los últimos 2 años hemos perdido unos 13.000 millones de dólares de reservas, o 14.000, uno se la cuenta, arrancamos con el cepo en 46.000 millones de dólares de reservas, vamos a terminar el año en 32.000, es una caída de 14.000 millones de dólares de reservas. Estamos en una crisis de balance de pagos en cámara lenta, donde de aquí para adelante, ya con un stock de reservas mucho más bajo, la pregunta es si podemos seguir por los próximos 2 años en esta cámara lenta o en algún momento el tenedor de pesos se va a asustar y vamos a tener complicaciones adicionales que serían distintas a las de otra época, porque es una economía no dolarizada, donde no hay que romper contratos, etcétera, pero donde las cosas pueden complicarse un poquito más de lo que están ahora. Y la gran pregunta es, se resume en un número, las reservas van a caer 1.000 millones de dólares por mes, como están cayendo en septiembre, en octubre, o van a caer 500 millones de dólares por mes. El que tiene esa respuesta te puede decir si podemos seguir en cámara lenta hasta el 2015. ¿Y de qué depende, Nicolás? Bueno, depende de varias cosas. En primer lugar, te diría que de lo que ocurra con las exportaciones en el año 2014. Una vez que la Argentina ha perdido toda capacidad de conseguir deuda financiera contra el resto del mundo, los dólares que tiene la Argentina hoy son los de las exportaciones. Y de las exportaciones netos de las importaciones. Entonces, la pregunta es qué va a pasar con las exportaciones en 2014, y hoy el panorama no es muy bueno en ese campo, porque los precios de los productos que exporta la Argentina están en un muy buen nivel, pero un nivel que es entre 10 y 15% más bajo que el promedio al que se liquidaron en 2013. Entonces, aun cuando repitiésemos la buenísima cosecha de 2013, donde la climatología nos jugó muy a favor, es probable que las exportaciones agrícolas del año que viene caigan algo parecido a entre 2.000 y 5.000 millones de dólares. Y el resto de las exportaciones de la Argentina están muy complicadas, las de energía, básicamente por la crisis de producción energética que tiene la Argentina, y las industriales por la sobrevaluación del tipo de cambio oficial. Entonces, ¿alguna posibilidad, pregunta así entre paréntesis, alguna posibilidad de reemplazar por volumen lo que caiga por precio o lo que se estanque por precio? Es difícil, yo creo que va a ser muy difícil, porque la pérdida de rentabilidad en el sector agrícola está afectando de una manera tal que los rindes en el principal cultivo de la Argentina es probable que sean más bajos, simplemente porque se le va a poner un poco menos de plata a la siembra, con un poco menos de fertilizante. Va a haber algunos campos en zonas marginales, y ya lo estamos viendo, que no se van a alquilar. Entonces, digamos, con viento a favor, aspirar a un empate en soja sería muy meritorio. En maíz estamos abajo básicamente porque el clima no acompañó, porque hay una seca para la siembra de maíz y porque al maíz hay que poner mucha más plata que a la soja. Entonces yo creo que si uno lograra un empate en volumen sería muy meritorio, no creo que lo consigamos, pero entonces si las exportaciones van a caer el año próximo, la historia nos muestra que en los últimos 20 años en la Argentina las exportaciones cayeron 4 veces, y esas 4 veces la Argentina no creció. La Argentina tuvo 5 recesiones en los últimos 20 años. En 5 de ellas
Digamos, las exportaciones jugaron un rol clave, digamos 4 veces de esas 5 las exportaciones estaban cayendo. El único año donde la economía cayó con las exportaciones creciendo fue el año del tequila, porque Brasil estaba en un boom post-estabilización del plan real, entonces crecían mucho las exportaciones de la Argentina a Brasil, eso nos ayudó a morigerar la recesión. Pero si las exportaciones van a caer y las importaciones van a subir, aun cuando la economía no creciera, simplemente porque las importaciones de energía están subiendo, porque cae la producción de gas 6% anual. Inevitable, si no te quedas sin luz. Si no te quedas sin luz. Eso quiere decir que el superávit de comercio de este año, que va a ser probablemente 8.000 millones de dólares, el año que viene, de entrada va a ser más bajo, a menos que la economía se contraiga y que caigan las importaciones no energéticas. Entonces, este año, con la economía creciendo y con un superávit de comercio de 8.000 millones de dólares, aún así las reservas nos están cayendo de 43 a 32, 11.000 millones de dólares. El año que viene, con las exportaciones cayendo, si la economía creciera, la caída de las reservas sería gigantesca, lo cual lleva a pensar de que primero, el gobierno va a trabar muchísimo las importaciones, afectando el nivel de actividad, y que finalmente, si a pesar de eso la economía creciera y las importaciones crecieran, la caída en las reservas sería tal que el tenedor de pesos podría asustarse y eso disparar una serie de acontecimientos, como que se abra más la brecha, Tengo que se una acelere pregunta la medio inflación. retórica Sí. y otra práctica. La retórica es si es entendible, digamos, que después de 10 años que el gobierno intenta vender como década ganada, un país esté prácticamente con el racionamiento, no te digo de la libreta cubana, pero más o menos, es decir, entregando dólares a las primerísimas necesidades y a lo otro no, en donde uno duda, entonces el éxito ¿dónde quedó? Y la otra práctica, y después ya te dejo para que encares las dos respuestas, bueno, con este panorama, si el gobierno está a tiempo de hacer algo, digamos, para evitar un impacto que por tu descripción me imagino fuerte. Sí. Con respecto a la primera, yo te diría, esta fue una década donde la Argentina creció en promedio 3,5% por año. Si medimos desde 2007, en que fue intervenido el INDEC, el crecimiento por las cifras privadas, que son más o menos 2 puntos porcentuales menos que las oficiales por año, desde 2007, antes las cifras coinciden, e incluimos el 2002 dentro de la década, porque gran parte del crecimiento de 2003 y 2004 tuvo que ver con haber caído tanto también en 2002, la economía creció al 3,5%, que es muy parecido al ritmo de crecimiento que había tenido en los 90. Entonces fue una década, en términos de crecimiento, digamos, ni ganada ni perdida, empatada, igual a la de los 90, mucho mejor que la de los 80 y de los 70, donde tuvimos la crisis de final de la década de los 70 también. Pero dado el boom de precios que tuvimos, podría haber sido mucho mejor. Digamos. Entonces la Argentina, en términos de crecimiento, en términos de empleo, te diría que no anduvo tan mal, podría haber andado mejor. No fue una década perdida como la de los 80, donde la Argentina se contrajo al 0,5% interanual promedio. Fue una década perdida en otros aspectos. Fue una década donde la mayor parte de las economías parecidas a la Argentina se desarrollaron muchísimo en lo institucional, implementaron metas de inflación, bajaron la inflación al 3-4%, generaron un crecimiento muy grande en su mercado de capitales que le permitió a las clases de menores recursos acceder al crédito, comprarse una vivienda. Eso faltó en la Argentina. Ahora, me preguntás por la libreta de racionamiento, etcétera. Yo asimilaría mucho más la experiencia actual de la Argentina con la experiencia de los 60s en Latinoamérica, donde básicamente no se habían inventado los mercados emergentes y los dólares que tenían eran los dólares comerciales y no los financieros, que con otras experiencias. Es decir, se parece mucho a esa cosa que había descrito Marcelo Diamant, el ciclo de stop and go, que uno se frenaba porque se le acababan los dólares. Con la gran diferencia es que en esa época se acababan los dólares y no había otros dólares. O sea, no existía el mercado de capitales para los mercados emergentes. Entonces, tenía alguna lógica ese modelo. Luego los países inventaron tener políticas contracíclicas, acceder al mercado de crédito. Entonces, los años en los que hay vacas flacas, uno
digamos, usa mecanismos contracíclicos, como por ejemplo, digamos, el mercado de capitales para amortiguar. La Argentina renunció a eso. La Argentina renunció a eso. Si uno mira la historia de la Argentina en los últimos 40 años, la historia de lo que pasa con el PBI argentino, es la historia de nuestros términos de intercambio. Cuando los términos de intercambio, que es la relación de precios entre lo que exportamos e importamos, va bien, la economía más o menos crece. Cuando las cosas van mal, la economía cae. Y de esa trampa lograron salir. Chile fue el primero, Brasil ya desde hace una década. Es decir, tienen un crecimiento estable, aun cuando los términos de intercambio se mueven. ¿Por qué? Porque encontraron dos mecanismos contracíclicos, que son la política fiscal y la política monetaria. Entonces, la Argentina debería ser uno de esos países cuya moneda se comporta como el real brasileño, como el dólar australiano, como el dólar de Nueva Zelanda, como el peso chileno, que son las monedas que en la jerga de los economistas se llaman commodity currencies. Los países que tienen un peso muy importante de los commodities dentro de sus exportaciones manejan la moneda igual. Tienen una moneda que cuando hay un boom de precio de los commodities se aprecia, digamos, primero porque suben las exportaciones y después para que la suba medida en términos de precios locales no sea tan grande, y cuando hay una caída en los precios de los commodities se deprecia evalúa, claro, para que siga siendo rentable la operación, y eso debería ser el peso, digamos, y si no tuviéramos inflación la gente ahorraría en pesos, a nadie le molestaría que se mueva, digamos, y viviríamos mucho mejor y con un ritmo de crecimiento mucho más estable. Y ahí ya me entrabas a responder la otra parte de la pregunta que yo te hacía, porque son cuestiones prácticas como para evitar el desastre. Sí. Pero ¿Qué podría ser? Claro, pero todas esas cosas son anatemas para este gobierno. Bueno, entonces la decís y te sacan corriendo a escobazos. Hoy es muy tarde para que este gobierno lance, digamos, un manejo monetario de No, esa y a mí me da la sensación de que la última chance que tuvo este gobierno de comenzar una normalización gradual fue en algún momento entre 2010 y 2011. Hoy ya estamos en un esquema tal que uno no puede tirar de un piolín sin arreglar todo. Es decir, ya no hay problemas de flujos, sino que hay problemas de stocks. Y me explico, digamos. En 2011 teníamos todavía cierta libertad cambiaria, y el gobierno, digamos, fue un año donde hubo cierta corrida contra el peso, los tenedores de peso los tenedores de peso empezaron a comprar dólares, especialmente antes de las elecciones. El gobierno respondió con el cepo, cuando en realidad había que responder lanzando un programa antiinflacionario y mostrándole a los tenedores de peso que no iba a haber una mega devaluación en la Argentina, pagar un poquito más la tasa de interés para compensar por el riesgo cambiario, porque la moneda ya estaba más apreciada. Y en lugar de eso el gobierno lanzó el cepo y atrapó los pesos dentro de la economía para que no compren dólares. Entonces, por ejemplo, desde hace 2 años, las compañías multinacionales no pueden transferir sus utilidades al exterior. Eso que eran unos 4.000 millones de dólares por año, están atrapados en pesos en la Argentina. Claro, si hoy uno, sin ajustar nada, sin subir la tasa de interés, sin prometer un futuro, sin dar un norte en la economía argentina, abre el cepo, bueno, todo eso se va al dólar. Perdemos las reservas en un día. Entonces, hoy para normalizar ya no hay un problema de desequilibrio de flujo, sino que tenemos acumulados desequilibrios de 2 años que requieren una respuesta muy integral, que este gobierno evidentemente ya no está en condiciones de dar, que no tiene ganas. Ahora, para un gobierno que no está en condiciones de dar y que, como vos decís, no tiene ganas, 2 años es mucho tiempo para aguantar en el más o menos. Es mucho tiempo, van a ser 2 años de crecimiento muy mediocre, si es que hay crecimiento positivo, es muy probable que sea negativo. Vamos a tener seguramente la inflación en alza, con el peso oficial depreciándose a un ritmo más rápido que el que vimos hasta ahora, y con la brecha seguramente también ampliándose. ¿Y esto cómo se traduce en palabras, digamos, los más cotidianas y simples posibles para el que nos está viendo? Vivir peor, digamos. Si me preguntás, yo creo que el 2014 se va a parecer muchísimo más al 2012 que al 2013. El 2012 la economía argentina no creció, había cierta sensación de desasosiego, digamos, tuvimos en el segundo trimestre de 2012 tuvimos una recesión importante que duró muy poco.
Y a mí me da la sensación de que el 2014, en ese sentido, va a ser más parecido al 2012 que al 2013, donde la economía más o menos se recuperó un poco. Pero en un contexto de reservas cayendo, ya con pocas reservas, con el gobierno restringiendo más a quién le doy, a quién no le doy, trabo más las importaciones, eso es más presión sobre los precios porque hay menos competencia externa y hay escasez de productos importados. Con el peso devaluándose en vez de 28% como este año, de repente 35%, la inflación es probable que vaya un poquito para arriba, aún con la economía cayendo un puntito o 2 puntitos. Y eso es... una stagflation. Es una reflation, digamos, es una recesión con inflación que es complicada. Y yo creo que es el escenario más probable para el año que viene, que no es ni el 2001, ni ni siquiera el 2009, donde la economía tuvo una sequía tremenda, tuvimos la crisis internacional y la economía bien medida probablemente se contrajo 3,5%, 3%, pero va a ser un escenario... ¿Y le adjudicás, tratando de buscarle la vuelta a la parte, digamos, positiva, esta movida, digamos, hacia los mercados internacionales? Yo creo que no hay una movida hacia los mercados internacionales. ¿No crees? Yo creo que no. Yo creo que la decisión del gobierno de pagar los juicios en el CIADI tuvo que ver con que encontró una caja. Argentina, la última vez que recibió fondos frescos del Banco Mundial fue en el 2011 por $2.200 millones, en 2012 cero, en 2013 cero, porque Estados Unidos, en el directorio del Banco Mundial, estuvo votando contra Argentina porque Argentina no paga los juicios vencidos en el CIADI. Entonces Argentina informalmente negoció que si pagaba los juicios en el CIADI, Estados Unidos cambiaba el voto, aparentemente eso es lo que va a ocurrir. Entonces Argentina vio una caja ahí, entonces pongo en bonos $600 millones y me llevo entre 2014 y 2016 $3.000 millones, que en términos netos van a ser 1.000, pero son 2.000 que dejo de pagar porque eran los vencimientos que tenía con el Banco Mundial. Pero es una caja como podría haber sido estatizar el comercio exterior, claro, qué sé yo. Pero es salió esta. Es una gota en el océano. Sí, cuando uno empieza a ver el balance de pagos con nombre y apellido, que los Bulgeroni iban a traer, o los 2.000 del Banco Mundial, es que está en un problemón, digamos. Ahora, el traslado a la administración que siga, sea cual fuere, es pesado, digamos. Es pesado, vamos a llegar con más desequilibrios acumulados. Si las tarifas eléctricas están congeladas desde 2001 y la inflación acumulada fue 700%, cuando lleguemos al 2015 sin tocar eso, el ajuste va a ser mayor. Y Nicolás, una cuestión que la gente obviamente finalmente termina pegándole en donde le duele, la creación de empleo o eventualmente la pérdida de empleo, ¿puede darse de aquí a las elecciones presidenciales? ¿Le puede caer con todo al próximo gobierno? Mira, en la década del 80, Carlos, la Argentina, aún contrayéndose casi todos los años, mantuvo la tasa de desempleo moderadamente estable porque la variable de ajuste eran los salarios reales. En los años malos, como había inflación, los salarios nominales perdían contra la inflación y se defendía así el empleo. Me da la sensación de que el año próximo puede ser un año parecido en el sentido de que los salarios nominales pierdan contra la inflación para defender el empleo. Es decir, que sea un año de una ligera caída en el salario real. ¿Y la proyección inflacionaria de aquí al año que viene? Yo creo que es modestamente para arriba, porque vamos a tener el nivel de actividad empujando para abajo los precios, pero por el otro lado más restricciones a las importaciones y un tipo de cambio oficial que se va a estar depreciando por arriba del 30. Te hago la última, que sería así, porque el otro día incluso a mí me llamó la atención, tuvimos acá una charla con Eduardo Fracchia. Sí. Y bueno, a mí me llamó la atención el hecho de que sostuvo la idea de que efectivamente podía convivirse mucho tiempo, en términos de años, con una inflación del orden de la que tenemos. Y yo, digamos, tenía la idea de que cuando la inflación llega a estos niveles, entra en una especie de lógica propia, digamos, como una especie de twister, una espiral, que siempre es ascendente. ¿Es posible, digamos, mantener una inflación mediocre por años? Colombia es un caso de un país que durante más de casi 30 años, 25 años, tuvo una tasa de inflación parecida al 20 y pico,
una tasa de interés parecida al 20 y pico y una depreciación del peso colombiano parecida al 20 y pico. Entonces, las tres variables se movían juntas, los precios relativos estaban más o menos en equilibrio y se podía convivir. Ahora, número uno, bueno, era una época donde tener 20 y pico de inflación comparado con el 500 que tenía la Argentina no era tanto. Claro. Entonces el tenedor de pesos colombianos tan nervioso no se ponía. Pero segundo, probablemente Colombia empezó con eso en un nivel del peso colombiano más o menos competitivo. La Argentina hoy está con una inflación del 25, devaluando un poquitito más, pero con un peso que para este esquema económico en el que tenemos, donde la competitividad viene a reemplazar la altísima presión tributaria, el mal clima de negocios, el riesgo que es hundir plata en la Argentina, me parece que es un tipo de cambio no competitivo para crear empleo y que entonces ese esquema colombiano no va. Empezamos tarde. Es Claro. decir, podíamos, si la Argentina arrancaba a devaluar 25% en 2010, digamos, y no se comía la apreciación de 2 años más, podía haber llegado a funcionar un poquito mejor, pero que para ese esquema, digamos, que no me parece el deseable, sobre todo cuando el mundo aprendió a tener tasa de inflación del 4, Sí, exacto. podría haber funcionado si arrancábamos antes de que el peso se aprecie tanto como se apreció. Nicolás, un placer, haber No, al tenido contrario, esta muchas charla, gracias que por la hayas invitación. estado aquí con nosotros.